Moreno. Es doctor en Historia Medieval de España. Inició sus estudios en la Universidad de Córdoba y se licenció en la UNED, donde también se doctoró en 2009. Ha desarrollado su vida laboral en el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Es autor de varios libros y de más de una treintena de artículos en revistas especializadas. Y ahora me voy a enrollar un poco, a ver si me explico bien. Desde hace ya varios años, o casi décadas se podría decir, es mucho el interés que han despertado las ruinas que tenemos aquí arriba en la Sierra de Mirabueno, en el castillo. Y no es menos la Asociación Fuente la Mora, que con su inquietud por investigar, conocer y estudiar la cultura y las raíces de nuestro pueblo ha conseguido que arqueólogos o historiadores como Diego Sanabria, que ya nos acompañó en otro Cibercultura, o Bruno Franco, suban allá arriba y den su opinión de lo que allí pudo haber o suceder. Y bueno, quizá haya sido el comienzo para una posible excavación o un estudio quizá más detallado de esta zona del castillo, pues todos sabemos que son muy pocos o casi nulos los datos científicos que de allí tenemos. Y en este afán, en el afán de investigar o de conocer lo que hay allí, la asociación ha tenido el gusto de invitar a Bruno hoy, porque entendemos que el comienzo de esta posible investigación pasa por intentar encuadrar en un contexto histórico-geográfico la zona. O sea, si no sabemos dónde estamos o dónde puede estar, es difícil que podamos decir, pues esto es romano, esto es musulmán, esto es un castro celta, como se dice, como vienen algunos mapas. Entonces, para ello nos hablará hoy Bruno y nos hablará de los límites orientales de la Cora de Mérida, asentamientos y poblamientos en un espacio alejado del poder. Bueno, buenos días, buenas tardes ya. Antes de nada, agradecer la invitación a participar en esta cuarta jornada de Cibercultura y a la Asociación Fuente la Mora, de hablar de un tema, bueno, un tanto difícil. Hablaré algo, evidentemente, del asentamiento que tenemos aquí en Alto, que yo pienso que es islámico, aunque se venga recogido en los mapas historiográficos, que es un castro celta. Hay que tener en cuenta que estos mapas y esta documentación es muy antigua. Tampoco hay exactamente ningún tipo de estudio científico y sobre todo ningún registro material, ninguna intervención arqueológica. De todas maneras, bueno, yo voy a hablar de un tema bastante más amplio y de un espacio, como tenéis ahí en el título, que recoge toda esta amplia comarca de la Siberia, en el periodo andalusí. Para entendernos, el periodo andalusí es el periodo de dominación islámica, desde que llegan los musulmanes aquí en el 711-713, hasta su expulsión en la década de los 20 del siglo XIII. Vamos a hablar de un espacio que está bastante mal recogido. Evidentemente, los mimbres con los que trabajamos son escasos, no solamente por la historiografía conservada de época islámica, sino también por la cristiana. Hay bastante más documentación a partir del siglo XIV, si habéis leído algo. De la presencia islámica, pues bueno, sí os tengo que hablar de... Bueno, ahí tenéis lo que sería la demarcación, a ver si soy capaz de darle a esto. Ahí está. Esta sería más o menos la delimitación aproximada de lo que sería la Cora de Mérida. Para entendernos, la Cora de Mérida es la provincia de Mérida, que se estableció bajo el dominio omeya durante del siglo VIII al siglo X, específicamente a partir del siglo X, con la instauración del califato, con Abderramán III. Un plano más general de esa delimitación administrativa y la zona que nos interesa, aquí viene demarcada en ese círculo, y como veis, bueno, con escasas poblaciones de entidad. Bueno, eso no quiere decir que no lo hubiera, evidentemente, ¿no? Y también la dificultad que vamos a tener a la hora de ubicarla. En Carballuela no tenemos absolutamente documentación alguna que la ubique o dentro de la Cora de Mérida, o la de Calatrava, o la de Fasalbalut, que es el actual Valle de los Pedroches, como sabéis, con capital en Mitrosh.
Pedroche. Para ubicarnos, para que no tengan conocimiento de esta etapa, ¿por qué da lugar a todo esto, ¿no?, de lo que vamos a hablar? Hay que tener en cuenta que esto tiene lugar como, bueno, por la llegada de un nuevo orden, en este caso político, económico, religioso, que procede de la zona de Oriente Medio, concretamente de la península arábiga, con la enseñanza del profeta Mahoma, que van a tener un gran calado. De hecho, como un grupo de beduinos, y esto está muy bien estudiado, y de pueblo de camelleros, se puede decir, pero que sí es verdad que controlaban las vías comerciales de este a oeste, de norte a sur, de esa península arábiga. Son capaces de hacer frente a dos imperios en plena expansión, que es el Imperio Bizantino, herederos del Imperio Romano, en este caso en Oriente, y el Imperio Persa, ¿verdad? Pues va a ser capaz de derrotarlos a ambos y extenderse tanto por las zonas del sudeste asiático, toda la zona Oriente Medio, el norte de África, y vemos cómo va a llegar aquí a la península arábiga. Esto está bastante bien estudiado desde hace ya bastante tiempo. Todas esas incursiones que van a tener lugar a partir de la muerte de Mahoma, concretamente con Uqba y con una serie de generales muy duchos, en oleadas, distintas oleadas, primero hacia la zona del Imperio Persa, la actual Irán, Oriente Medio, la zona de Mesopotamia, y posteriormente la zona del sur del Mediterráneo, todo el norte de África, ¿verdad? Bueno, hasta que se presenten ante las puertas del reino visigodo, estamos hablando de 710-711, y bueno, pues por una serie de circunstancias también internas, estas cosas no ocurren porque sí. Sabéis que hay un enfrentamiento interno dentro del reino visigodo, los descendientes de Bitiza, el último rey heredero, bueno, sabéis que se estableció una serie de heredad entre los hijos de los reyes visigodos. Pues a la muerte de Bitiza, el senado visigodo decide nombrar a Rodrigo, duque de la Bética, con la estancia en Córdoba. Esto no va a llevar nada de bien los herederos, evidentemente, ¿no? Y teniendo en cuenta la expansión que hay allá en el norte de África, en ese momento era ya el valío, gobernador del norte de África, Musa ibn Nusayr, el abuelo que conquistaría la península ibérica, pues bueno, se van a decantar porque le eche una mano para establecerlo de nuevo al poder, con la esperanza de que posteriormente llegarán a un acuerdo y seguirán en el poder, ¿no? Bueno, pues las cosas le salieron malamente. En esa incursión que va a tener el 710, Tarif hará una primera ojeada al territorio y posteriormente, un año más tarde, ya Tariq Ben Ziyad, que es el lugarteniente de Musa, desembarcará en Al-Yasir al-Hadra, lo que es Algeciras, y se encaminará hacia lo que es la capital en ese momento, más importante se puede decir, que es Córdoba, después de derrotar a don Rodrigo. Bueno, siempre se ha dicho que era en la batalla de Guadalete. Ahora está todo en discusión, hay nuevos estudios, parece ser que se está más cerca, mucho más de Guadalete, en Guadarranque, más cerca de Algeciras. El caso es que es derrotado y esto dará lugar posteriormente por una serie de hechos, concretamente a la llegada de Musa, un año más tarde, que es el que tomará Mérida. En 3 o 4 años dominarán toda la península ibérica y posteriormente se encaminarán hacia la zona del reino merovingio o carolingio en Francia, ¿verdad? Bueno, esta expansión islámica en un primer momento no va a consistir solamente en el control territorial, sino en la puesta en marcha de un proceso de islamización y arabización. Esto también se ha puesto en duda recientemente en varias publicaciones, incluso ya ha llegado a la universidad, ¿no? Hay estudiosos, incluso profesores de universidad que piensan que no, que aquí no hubo una invasión ni que llegaron aquí, o sea, que no hubo, llegaron porque aquí en la población autóctona, la comunidad cristiana, ya sabemos que estaban los unitarios, los trinitarios. Los trinitarios tiene bastante vinculación con la enseñanza del profeta Mahoma. Y parece ser que aquí la población pues, se fue pasando a la religión musulmana pues, sin problema alguno y paz y después gloria, ¿verdad? Bueno, esto está en discusión, pero vamos, esto no se lo creía nadie, sobre todo después de toda la documentación que hay que poner en solfa la documentación, porque ahora veremos por qué, ¿no? Porque es muy escasa, es muy tardía, pero bueno, eso no implica que no hubiera este control y este sometimiento del reino visigodo, incluso luego después esa algarada hacia Francia, ¿no? Tenemos los sellos de la conquista islámica, y esto cada vez tenemos más.
lo tenemos en la zona de Navarra, lo tenemos en la zona de la Septimania, en la zona del sur de Francia, y tenemos los feluses, tenemos las monedas de oro, que recoge pues, esas primeras presencias islámicas, concretamente con el nombre de España y con el nombre de Al-Ándalus, que es el nombre que le dieron los musulmanes a lo que era el territorio dominado anteriormente por la monarquía visigoda. Bueno, el caso es que cuando se presentaron aquí, y esto está bien recogido en la historiografía, por ejemplo, cuando llegan a Mérida, hace un gran asedio, fue de las ciudades, si no la única, que se prestó a la defensa. De hecho, la ciudad tardó más de 6 meses en entregarse, porque ahí hubo un acuerdo entre el dux de la zona de... Las fuentes recogen la Lusitania, pero bueno, tendría un control más efectivo sobre lo que era la propia ciudad de Mérida, y el obispo Zenón. Son los que van a enfrentarse posteriormente, bueno, esa cohesión importante para hacer frente a las tropas comandadas por Musa. Las fuentes recogen que venía pertrechado con más de 13.000 soldados, tanto también con catapultas, etcétera, para tomar la ciudad. Hay que decir que Mérida es una ciudad bastante bien guarnecida, tiene unas murallas muy bien conservadas, y de hecho no se pudo tomar al asalto después de varias intentonas, simplemente se llegó a un acuerdo. Los musulmanes siempre intentaban llegar a acuerdos antes que la lucha armada. Esto ya lo habían demostrado palpablemente en toda la zona de Egipto y toda la zona del norte de África. Tuvieron sus más, sus menos con los bereberes, también aquí, ahora lo explicaremos. Pero al final la ciudad se entrega. Y bueno, pues hay un acuerdo tácito de se respetan las propiedades de los habitantes, excepto de aquellos que habían huido. Y bueno, las propiedades de la iglesia se iban a pasar al erario islámico para pagar a las soldadas, a los soldados que participaron en la toma de Mérida. Estos posteriormente irían hacia el encuentro de Tarí, que se encontraba en Toledo, y posteriormente el resto del reino visigodo. Hay que decir que controlaron buena parte de la península en esos años, ¿verdad? Bueno, la Cora de Mérida, para centrarnos ya en lo que vamos a hablar, ubica un espacio de más de 40.000 kilómetros cuadrados, es una zona que vino a ocupar buena parte de la provincia de Badajoz, parte de la de Cáceres e incluso en la raya portuguesa. Va a tener una serie de ciudades importantes, que ahora explicaremos, y una serie de asentamientos, ¿verdad? Ya sabemos que esta demarcación empezará a recogerse en la fuente historiográfica en el siglo IX. Se distribuiría por una serie de Amalo Acali, que son distritos, son distritos agrícolas, y a su vez en castillos y aldeas. En esto no hay duda, está recogido hasta la saciedad en todas las fuentes andalusíes. Yakut, que es un historiógrafo oriental, procedente de Persia, pues lo recoge en el siglo XII-XIII, decía que era una amplia cora, o sea, provincia, para entendernos, de los mabojis del Andalus, de los señores del Andalus. Sí hay que hablar que ningún autor ha transmitido una lista completa de todas las coras. El que más fiable, se puede decir, era Ahmad al-Razi, que es un cronista de la Cancillería Omeya, bajo el gobierno de Abderramán III y de Al-Hakem II, que recoge 41, ¿verdad? Y la terminología, como he dicho, pues son las ciudades, las medinas, los distritos, Akalim, la fortaleza, Hins, Josun, y las aldeas, alquerías. Esta organización administrativa siempre se ha tenido en cuenta desde los primeros escritos así serios desde el siglo del siglo XIX, con Gallango, el padre Saavedra, etcétera, etcétera. Se pensaba que, primero, toda la amplia estructura jurídico-administrativa romano-visigoda permaneció durante la dominación islámica. Ya veremos que esto cambia totalmente. Y luego también, pues evidentemente, esta organización de frontera, que se organiza con los califas omeyas, establecido en Córdoba, pues cuando desaparece el califato, pues va a desaparecer también. Esto no va a pervivir ni durante el dominio de las taifas, la que más nos interesa a nosotros, las taifas Tasí y la Ninuddin de los toledanos, ni posteriormente con los imperios norteafricanos, almorávides y almohades. Para hablar un poco ya de centrarnos ya en el tema, lo de las fuentes. Partimos de fuentes que están recogidas con pinzas. Como pongo ahí, se caracteriza por su naturaleza fragmentaria y esporádica. Las fuentes son muy tardías, las primeras fuentes en las que podamos echar mano son de finales del siglo IX, ya hasta el califato, no es cuando se empiezan a recoger.
vienen muy influenciadas por la tradición egipcia, por la tradición oriental. Eso es lo que ha dado pie a que buena parte de estos historiadores que he comentado, que niegan la presencia islámica armada desde ese primer momento, pues para decir que, bueno, fuentes tan tardías son todo inventadas y no aportan nada nuevo. Bueno, sí tenemos que hablar de los distintos pueblos que van a llegar aquí a nuestra zona. Bueno, se puede decir que a toda la península, pero concretamente en nuestra zona ya sabemos que son los árabes, una minoría, los bereberes, que es la gran mayoría. Como todos sabéis, los bereberes son los pobladores del norte de África, tanto de la zona de Libia, de la zona de Argelia, Marruecos y Mauritania. Pero los que más influencia tendrán en la región serán los procedentes de Argelia y de Marruecos. Evidentemente muy por encima de la presencia de origen árabe. Aquí fueron escasísimos y ahora diremos también por qué. Y eso viene bien recogido sin ambaje en la historiografía, en las crónicas musulmanas, sobre todo a partir del siglo X, del siglo XI. Ahí lo recoge Ibn Idari, que es uno de los mejores cronistas de ese periodo, que viene a decir que, bueno, esta región era una región del país de los bereberes, el Balad al-Barbar. También la ruta entre Córdoba y Coria, que era muy transitada hacia el noroeste cristiano, decía que, bueno, estaba poblada por buena parte de estas tribus, que ahora explicaremos. Ibn Hazm, el gran polígrafo cordobés del siglo XI, dice que todo el Garb al-Ándalus, el Garb es el occidente del Ándalus, todo lo que sería la antigua Lusitania, pues también estaba poblada por tribus de los Abara, que son de las tribus más importantes que hay en el norte de África. Y la población valle del medio del Guadiana y el este de actual Portugal estaba constituida por Bananis, Bat y Masmudas. El tronco principal son los Bananis y los Bats, de ahí dependerán los Masmudas, los Zanatas, etcétera, etcétera. Esto también está en discusión, estamos en etapas de discusiones, ¿verdad? Pero los Masmudas no hay lugar a dudas. Aquí tendremos a los pocos siglos una llegada importante de los Masmudas, que son los almohades, que tuvieron una gran influencia en la región. En su día, con mi tesis doctoral, sí ubiqué buena parte de estos asentamientos bereberes en todo lo que sería esta demarcación provincial que he comentado. Lo más importante, bueno, pues en Alange estarían los Futama Masmuda, como he comentado, Badajoz, Zanata, Mignasa, en Coria, Masmuda, Nazca y Mignasa, etcétera, etcétera. En Mérida, donde va a haber más, y bueno, pues la zona aquí de Jafar, que es Mojáfar, la confluencia del Zújar con el Guadiana, en Naza, Trujillo, Naza y Mignasa. En la región que nos toca, pues la verdad es que está bastante mal recogida, pero sí tenemos en cuenta que mayoritariamente en toda la zona del Valle de los Pedroches, que está aquí al lado, eran de los Mignasa. Los más conocidas son los Banu al-Aftas, los Aftasíes, que después crearon el reino Aftasí. Bueno, pues son los que dominarán la zona. La Siberia extremeña. Bueno, pues evidentemente esto no viene recogido como tal nombre en ninguna fuente historiográfica. Sí viene la Serna, que sería la Serena, o viene otro Iclín importante en la zona de la Tierra de Barros, pero concretamente esta zona, bueno, pues no viene recogida en la fuente historiográfica simplemente porque no despierta el interés ni de los cronistas ni de la Cancillería omeya, que es la que manda. También porque está alejada del poder, ¿verdad? A ellos les interesan los núcleos urbanos. Cuando de hecho ellos vienen aquí en el 711-713, ellos van a tomar las ciudades principales, las romano-visigodas. Y de hecho lo primero que hacen es llegar a acuerdo con los obispos. El amir, el gobernador, con los obispos. ¿Por qué? Porque los obispos tienen los censos. Y los obispos son los que manejan, y evidentemente tienen todo el control de la zona. Ya el gobierno civil andaba renqueante durante todos los siglos VII. Por lo tanto, a ellos les interesa llegar a acuerdo con los obispos, que son los primeros que pactan, porque ellos van a seguir manteniendo esas prerrogativas. ¿Qué pasa? Esos acuerdos, con el paso de un siglo, se van a perder. Cuando el Estado omeya desde Córdoba se haga fuerte, sobre todo con Al-Hakem primero, y empiecen a subir los impuestos y a no respetar los pactos de ese primer momento, es cuando surgen los problemas. Y los problemas van a surgir no por la comunidad cristiana, que apenas se va a revelar, sino por los bereberes, que ahora explicaremos por qué, y sobre todo por la población muladí. Los muladí, para entendernos, eran los originarios de la tierra, o sea, nuestros antiguos antepasados romano-visigodos, cristianos que se hicieron musulmanes para seguir manteniendo, bueno, pues ese control de su territorio y pagar menos impuestos. Ya sabéis que llega la jizya y a ellos les interesa, pues bueno, va a seguir manteniendo esas prerrogativas, ¿verdad?
Pero cuando ya, claro, el Estado cordobés hace fuerte y le exige que paguen más, pues empiezan las revueltas. Y Mérida será, junto con Toledo, uno de esos focos importantísimos de revuelta que tendrá una repercusión tremenda sobre el territorio. Centrándonos sobre la zona que nos toca, pues bueno, sí viene recogido en la fuente una serie de fortificaciones en alto, que ahora explicaremos también por qué, y bueno, una serie de algaradas o de aceifas, o para entendernos de estas incursiones que se hacen tanto por la comunidad muladí como los bereberes, y una de las más importantes es la que viene recogida en el año 901, en el año 288 de la Égira. En esta confluencia del Guadiana, este señor Ibn al-Kit, el hijo del gato, que se decía descendiente de la hija del profeta, bueno, no deja de ser un bereber, o sea, de descendiente nada, simplemente estaba enfrentado, en ese caso, a las horas bajas de la monarquía omeya, y reúne a un grupo primero en Córdoba de bereberes y se va a tirar hacia el norte, porque es lo que quiere enfrentarse contra Alfonso III, y donde va a reclutar el mayor número de seguidores, pues en aquellos asentamientos donde más población bereber hay. Entonces, saliendo de la cora de Fasalbalut, del llano de la Bellota, como hemos dicho, tirará surcando la zona interior media del Guadiana, buscando a los Nazza, la tribu de los Mojáfar, de los Nazar, el asentamiento de Mojáfar, y bueno, y después tirará hacia la zona de Zamora, donde al final fue derrotado, ¿no? Si veis un mapa aproximativo de cómo se encontraba en ese momento las delimitaciones administrativas más importantes, en este caso lo que era el establecimiento de las marcas, que son una serie de fronteras que ya impuso Abderramán I al llegar aquí, nosotros estaríamos entre la marca inferior, nosotros me refiero al pueblo, entre la marca inferior y la marca media. Esto varía dependiendo del momento y dependiendo del monarca. Lo que sí está claro por la fuente, que esta zona dependió durante la etapa de máximo esplendor de la Cora de Mérida a la Cora, ¿verdad? Ahí el vacío poblacional en torno bueno, al norte de lo que sería el llano de la Bellota o el valle de la Bellota, y que, bueno, ahora veremos por qué no aparece en la historiografía y una serie de circunstancias en las que explicaremos lo más brevemente posible. Está muy, bueno, pues difícilmente conocido, no aparece en la fuente, ningún asentamiento propiamente dicho como tal, ahora explicaremos por qué eso. Y la mayoría se ubica en alto, son los denominados a la fuente los Umatat al-Husum, no son ni siquiera castillos para entendernos, para que todos entendamos, todos sabéis lo que es un castillo. Y los Husum son parecidos a los castillos, pero los castillos tienen su torre de homenaje, tienen una serie de estructuras arquitectónicas que no van a tener estas fortificaciones. Fortificaciones que se van a utilizar de manera provisional, no son perennes, y que sobre todo van a funcionar para refugio de estas revueltas, de estos enfrentamientos que hay contra el poder establecido. Los restos más importantes en la zona que nos toca es la de la Cimurga. En las fuentes viene recogido como Kunaitar al-Balá, yo pienso que va a ser pero bueno, hay también duda al respecto. También se ha dicho que la Cimurga Constantina Julia era asentamiento de los Mignasa. Ahí ya discrepamos con lo que se ha escrito en los últimos 50 años. Yo pienso que Mignasa estaría más hacia el norte, más cerca del Tajo. Muro de Lechosa, no hay lugar a dudas. Puerto Peña, tampoco. Barracusa Lares, el Peñón de Lares como se conoce. Garlitos, el castillo de lo que queda ahí en la zona de Sierra Minerva. Cabal Capilla, muy bien documentado por la tesis recientemente defendida por Diego. Que, bueno, un asentamiento también en alto, la documentación que ha extraído Diego, sobre todo es de época almohade, pero ya en la fuente aparece en el siglo X. Pero no pertenecería a la Cora de Mérida, pertenecería a la de Fasalbalut. Ahí estamos en la duda, pero bueno, esa seguramente sí. Y otros núcleos de escasa importancia, bueno, en lo que hay recogido en la documentación de la Dirección General de Patrimonio, pues son estructuras diseminadas, pequeñas alquerías,
viviendas de plantas rectangulares, trapezoidales, etcétera, muy similares a lo documentado por Diego ahí en la falda del castillo de Capilla. Hay que decir que estas explotaciones rurales ocarias oscuras son difíciles de localizar, la mayor parte están muy reutilizadas, están en terrenos privados, por lo tanto es difícil dar una cronología precisa. Lo que sí ha venido en ayuda, se puede decir, todas estas intervenciones que tenemos ahora con la implantación de las termosolares, la fotovoltaica y tal, pues se está haciendo una cantidad de prospecciones arqueológicas brutales y están saliendo una documentación riquísima. No solamente de este periodo que nos interesa, sino también del periodo romano, del hierro y calcolítico. Tenemos una cantidad de asentamientos calcolíticos por toda Extremadura que es increíble. Como he comentado, son explotaciones difícilmente localizables. De todos los recintos estudiados, el que presenta más una impronta islámica es el Peñón de Lares, lo que sería esa fortificación del Albarracusa Lars, que es la que también viene mejor recogida en las fuentes. Y bueno, sí os tengo que comentar que de época visigoda sí que no tenemos recogido absolutamente nada de esta zona, pero en época islámica, aunque sea bastante escaso, pero sí aparece en el siglo IX, en el siglo X, aunque vuelva a caer posteriormente con con la decadencia de los omeyas y con la implantación de los reinos taifas, ¿no? Después volverá a tener su importancia con la presencia almohade en la región, con el reforzamiento de algunas de estas fortificaciones y con la implantación de una serie de cultivos de ganadería. Vamos a empezar por los asentamientos, los más próximos que tenemos aquí en torno a Garbayuela. El que está mejor recogido en las fuentes es el Peñón del Cerro del Cogolludo, la Cimurga. Ya sabéis que este gran asentamiento, seguramente del siglo I a.C. y II, pertenecía al convento hisparense, por lo tanto pertenecía a la Bética, tanto durante época romana como época visigoda, pero con esa reforma administrativa a fondo que se va a implantar con Abderramán I y posteriormente el gran ejecutor va a ser Abderramán II, cambiará totalmente. En este caso ya dependería de Mérida. Siempre se ha considerado que era asentamiento de la tribu de los Mequinasa, estos procedentes del norte de África, concretamente de Marruecos. Esto se está también estudiado como que se han hecho prospecciones en su día por Guichard en los años 80 y nosotros mismos hemos estado en un par de ocasiones y yo os puedo decir que en la fuente islámica viene recogido como Medina, como ciudad, una ciudad, y esto por paralelo sabemos lo que es una ciudad. Tiene varios recintos amurallados, en este caso también tendría su estructura de carácter doméstico muy bien delimitada, murallas, etcétera, etcétera. Aquí no queda casi nada, y lo que queda en un 90% es romano. O sea, aquí tenemos unas termas muy bien documentadas y tenemos una serie de estructuras habitacionales repartidas por todo el cerro, incluso por villas, lo que sería ubicada en lo que sería extramuro de la ciudad. Ahí tenéis los restos casi más significativos yo creo que de esa presencia islámica, que yo creo que sería más control de un posible puente, ahí lo de Kunaitarat, puentecillo, aunque hay diversión de opiniones. Y no queda casi nada de esos recintos amurallados que pudiera tener este pequeño asentamiento. Sí es verdad que va perfecto por una serie de vías camineras que van a controlar esta parte del este del Iclín, tanto para dirigirse hacia el este, hacia la zona de Toledo, Calatrava, como sobre todo hacia Córdoba. Y esto viene bien recogido por la historiografía. Línea recta, se puede decir una línea recta, variando hacia Córdoba, lo que sería ruta caminera que comunicaría hacia la zona del Fújar, Capilla y ya hacia la zona de los Pedroches, que es la que se seguiría habitualmente, tanto como para tirar hacia Coria como hacia Mérida. Pues tenemos la Puebla de Alcocer, evidentemente la Puebla no existiría en ese momento. Viene recogido en las fuentes por dos autores, como Alcusair, y evidentemente aquí no hay ningún recinto, no está estudiado arqueológicamente, no hay ningún recinto fortificado de época andalusí. Sí pudiera ser una serie de asentamientos de tipo alquería. Sí hay en las proximidades restos de un posible buri. Un buri, para entendernos, sería como una especie de atalaya, de torre fortificada,
evidentemente para control del territorio en las vías camineras y que iría perfectamente encaminada. Mira, ahí tenemos una imagen desde el sur de lo que sería Esparragosa de Lares y ahí al fondo lo que sería la población en alto de Alcusaín, ¿verdad? Ahí tenemos el Cerro Masatrigo. Desde el cielo, ahí se ubicaría parte de ese asentamiento, que no sabemos exactamente qué es, y luego pues lo que posteriormente ya en el siglo XIV daría lugar a la Puebla, que no tiene absolutamente nada que ver con lo nuestro, pero sí las fuentes recogen que cuando aterraban primero pues se van a empezar a utilizar esos arrecifes. El arrecife le llaman los musulmanes a las calzadas romanas, incluso a los que ellos van a reutilizar, y que están bien recogidas en la historiografía, en este caso por Al-Idrisi. Muy cerca de allí tenemos un asentamiento que viene recogido como el Peñón del Morro, del Morrón, en la historiografía, ahí junto con Ángel, que lo hemos visitado, y bueno, él tiene un trabajo hecho. Es verdad que es un asentamiento que pensamos que va a ser de época califal taifa. No es un asentamiento muy grande, reducido en todo lo alto del cerro, estamos hablando de 592 metros, bien trabado con cal y sobre todo los restos de un aljibe. Me he pasado ahí. Los restos de un aljibe que, bueno, pues conserva bastante bien todo el viento hidráulico y, bueno, tiene su dificultad de acceso. Evidentemente serviría para control del territorio y uniría la zona que hemos visto de Cunait Balá, o en este caso de la Cimurga, hacia el norte, siguiendo hacia la Puebla de Alcocer, Esparragosa de Lares, y ya tiraría para la zona de Cabal, Capilla, Garlitos, que sería lo que hemos comentado, bueno, zona de Situela, y luego las zonas de Santa Eufemia, Ubal, toda esa zona, ¿verdad? Esparragosa de Lares. Bueno, Esparragosa de Lares es el yacimiento en alto que mejor se ha estudiado, ya lo estudió Moreno y Snell. Quedan evidentemente los restos murarios en alzado mejor conservados. Es un control de territorio magnífico. Evidentemente tiene bastantes reformas posteriormente por la Orden de Alcántara, pero aún así tenemos un aljibe magnífico de época almohade y restos murarios también del periodo islámico. Esto viene muy bien recogido en la historiografía, porque en esos levantamientos, esos enfrentamientos que va a tener la población muladí, como hemos dicho, contra el poder establecido, ya se empiezan a dar a finales del siglo VIII, principio del siglo IX, en Mérida, y estos líderes bereberes van a buscar refugio en la región, sobre todo cuando se construye la Alcazaba de Mérida, que se construye para establecimiento de las tropas emirales y control de la población. Fijaos dónde está la Alcazaba de Mérida, ahí he estado. Está en la parte más baja de la ciudad. Ahí lo que interesaba era controlar a la población y controlar el acceso. De esa época de revueltas continuas, dos de estos líderes, tanto bereberes como muladíes, que se llevaban muy mal, pero en el momento de tensión pues se llegaban a acuerdos. Estamos hablando de Sulaimán Ben Martín, que se va a establecer en el Cerro de Santa Cruz, esto no hay lugar a duda, por la historiografía y también por el registro arqueológico, y Abdullah Ben Jabbar, que se va a refugiarse primero en Yalmanilla, la zona de Yurumeña, la zona de Évora, y posteriormente hacia territorio portugués más hacia el norte, ¿no? En la zona que nos toca, bueno, aquí sí se han hecho prospecciones, incluso alguna pequeña intervención, y sí nos ha dado restos de cerámica de ese periodo que hemos hablado, de finales del siglo IX, del siglo X, como he comentado, e incluso también, evidentemente, del periodo almohade, ¿no? De época emiral califal tenemos pues, restos de cazuelas, ollas, decoradas con las digitaciones, con estas características digitaciones que son en blanco, son como 3 dedos, que simbolizan la palabra de Alá, y ollitas pintadas, ¿no? También de color a la almagra. Muy similar a todo el material cerámico documentado en Mérida, que lo tenemos, bueno, perfectamente recogido. Si os tengo que decir, todos estos grandes asentamientos documentados en las fuentes historiográficas, bueno, también a una altura considerable, pero bueno, una zona súper enriscada. Está aquí también próximo, también con restos de un aljibe, en el que tuve la oportunidad de
visitar con Ángel. Y bueno, y restos del posible puerta o acceso a la parte más alta de lo que podría ser Cinto Alcázar. Bueno, Alcázar, la parte más alta del recinto amurallado, ¿no? También con unas líneas de cierre, con unas dimensiones considerables. Estamos hablando de muros de unos 80 centímetros, cercano al metro, para dominar toda esa zona. Aquí viene bien recogido en esa fuente historiográfica porque digo que buscan refugio. Concretamente, no sé si os sonará Abderrahman Ben Marwan al-Jiliki, Ben Yunus, el joven, al-Maridi, porque era de Mérida. Este era descendiente de una familia, de una oligarquía importante, terrateniente en la zona de Mérida. Su padre fue gobernador de Mérida y fue asesinado. Este con el tiempo se levantará contra Mohammed, contra el emir. Ahora veremos por qué. Hay que tener en cuenta que Mohammed fue también gobernador a Mil. Antes de ser emir fue gobernador de Mérida. Conocía muy bien a los meridenses. En estas revueltas continuas que hay, pues se hizo fuerte. Al final no le quedó otro remedio a Mohammed, al propio Mohammed en persona, con el ejército, de tomar Mérida, arrasar las murallas. Es cuando Mérida entra en declive y se fundará a los pocos años Batalius, Badajoz, y la fundará precisamente este Marwan al-Jiliki, que una vez establecido ya en Badajoz, pues claro, los enfrentamientos eran continuos, ¿no? Entonces levantaba los recelos del propio Mohammed y lo continuó persiguiendo. No le quedó más remedio que buscar refugio. ¿Y dónde buscó refugio? En toda la demarcación que estamos hablando, de la Cora de Mérida. Mira que la Cora de Mérida es grande. Pues en esta zona, porque sería, bueno, pues la que tendría más frondosidad, la que sería de más difícil acceso, y las fuentes ahí son inequívocas, recogen tanto el asentamiento de Puerto Peña, con la zafra de Abu Hassan, como la zona de Asíjara, que pensamos que es en Cíjara, y también en Murus, que sería Muro de Lechosa. Aquí tenemos este asentamiento que no está documentado arqueológicamente. Estamos a ver si somos capaces de hacer una visita. Esta foto me la ha pasado un colega. Bueno, se puede apreciar cómo en la parte más alta del recinto hay restos de restos murarios, una altura de casi 3 metros, con torres equidistantes también cada 40 metros, con estructuras que pensamos que es de carácter doméstico o para establecimientos, para guardar el ganado, que domina toda esa amplia, bueno, todos los cursos fluviales y vías que pasan por esta zona. Bueno, aquí es donde va a buscar refugio al-Jiliki en esa época, el 884, 855, o sea, 885, y también en su día, bueno, pues estudiada por Terrón Albarrán, que se puede decir que el estudioso más importante que tuvo la región en la segunda mitad del siglo XX, de la presencia islámica aquí en la zona, y Évariste Levi Provençal, que fue el francés que dio el pistoletazo de salida, se puede decir, para los estudios medievales del periodo islámico. Ya digo, no hay ningún registro arqueológico, pero las fuentes sí lo vienen a recoger. El otro asentamiento importante es Muro de Lechosa, no sé si lo conocéis, está ahí justo en ese farallón sobre el río. Sería toda la parte interior de esas murallas naturales que ha creado la orografía. Esta sería una imagen desde el propio río. Quedan bastantes restos del cierre medieval, restos también de una gran cisterna, o de un aljibe, lo pongo por ahí, una capacidad no muy grande, pero bueno, suficiente para abastecerse de agua. De todas maneras tienen el río ahí a sus pies, ¿verdad? Aquí sí tenemos documentado, cuando lo visitamos, muchísimos restos en superficie, no solamente de cerámica, tanto de época califal como de época posterior, sino muchísimas ruedas de molino, muchísimas estructuras de carácter habitacional. En fin, eso nos da lugar a pensar que sería un asentamiento importante durante toda la presencia islámica. Posteriormente, cuando se tome en el año 1226-27, pues hubo un pequeño asentamiento cristiano, pero después se pierde, ¿no?
Sí aparece en la documentación, en las deslindes y repartos y concesiones territoriales que hay en ese momento entre Toledo, que esto dependerá de la diócesis de Toledo, y los señores, los Zúñiga y demás. La fortificación que nos interesa, que sabemos. Bueno, pues estamos ahí, por lo que esta imagen me la pasó Ángel, y es verdad que tiene una línea continua en las sierras de control del territorio, el paso de los carneros, es una puerta principal que va desde la zona oeste del reino, bueno, en este caso, primero de la Cola de Mérida, posteriormente del reino hasta así hacia Toledo, y luego de control visual y de acceso también hacia la zona del Guadiana y del Zújar. Por la visita que pudimos realizar el año pasado con los compañeros, vimos que tiene varias líneas de defensa. Esto es característico de la defensa esta que he comentado, temporales andalusíes. Luego restos también de un posible aljibe. Esto habría que documentarlo arqueológicamente, porque está, si os fijáis, está bastante, bueno, pues deteriorado, no solamente deteriorado, hay muchísimo material de acarreo cubriéndolo, ¿no? Y llama mucho la atención en la parte superior del edificio, pues esas estructuras también recogidas, está todo a seco, aquí apenas se utiliza la argamasa, y acá al menos. Pero da sensación, en la parte superior del cerro también se aprecia, creemos, una pequeña cisterna o un aljibe. Y sería, evidentemente, pues un asentamiento en alto, de control del territorio, del acceso, y que, bueno, estaría ahí haciendo cierto control del territorio, pero claro, no sabemos si pertenecería a la demarcación emeritense, a la de Calatrava o a la del Llano de la Bellota. La Llano de la Bellota quizás pille un poco más alejado. Ahora con la de Calatrava es que están ahí, están en la misma linde. Bueno, falta intervención arqueológica, pudimos recoger algo de restos cerámicos, pero están tan fragmentados que no doy una opinión exacta si eso podría pertenecer incluso al periodo almohade. Algunos de vuestros compañeros me comentaron que hallaron un dirham de plata, pero bueno, claro, es que la numismática, esto se lleva en el bolsillo y puede aparecer en cualquier sitio, por lo tanto esto no nos va a fechar tampoco absolutamente nada. Los itinerarios se puede decir que es la fuente más importante a la que nos podemos agarrar para documentar el territorio. Bueno, y sobre todo cuando Mérida se erige en la ciudad más importante durante el siglo VIII y el siglo IX de todo este espacio territorial. Entonces, ahí donde los cronistas ya lo recogen. Y bueno, no solamente por las circunstancias, como pongo ahí, sociopolíticas, esos enfrentamientos continuos que va a haber de los bereberes y de los muladíes contra Córdoba. Entonces, buena parte de los historiadores lo van a reflejar. Y eso va a tener como consecuencia por los itinerarios que están muy bien recogidos, tanto los que van de este a oeste y los de norte a sur, ¿no? Sobre todo del siglo IX al siglo XI. El más conocido, sin lugar a dudas, es el geógrafo Mohammad al-Idrisi, que está considerado uno de los geógrafos más importantes de toda la Edad Media, no solamente peninsular, sino europea. Sabéis que al-Idrisi entró a formar parte, se puede decir, del organigrama cancilleresco de los almorávides, pero al poco tiempo fue reclutado, se puede decir, por el reino normando que se estableció en el norte, en el sur de Italia y en Sicilia, concretamente Roger II se la trajo así, y ahí están recogidos esos grandes planiferios de al-Idrisi de todo el Mediterráneo, de buena parte de la península ibérica y del norte de África. Bueno, pues este autor sí recoge también lo que sería los Usun de Puerto Peña, que pensamos que es el que hace referencia a la Sagra de Abu Hassan, Sagra de Peña, Muro de Lechosa, Muro, y después los otros itinerarios que ya he ido comentando en los asentamientos, ¿no? El de Cunataret Balá, que nosotros pensamos que es el de la Cimurga, Asbarrabús al-As, que es Esparragosa de Lares,
estos pertenecientes a la Cora de Mérida, y después los otros que sí pensamos pertenecen a la Cora de Fazabalut, que sería el de Carlitos. Hay dos autores que lo recogen, como viene recogido en la fuente, que es Vitra Lusa, pero bueno, esto está en duda, la verdad. Otra fortificación ubicada, bueno, la misma, la de Sierra de Minerva, que estaría ahí en ese asentamiento. Cabal Capilla, esto no hay duda alguna. Santa Cruz, no sabemos exactamente qué asentamiento es, pero tanto por el prefijo Sant pensamos que es de población, si no mozárabe, muladí. Santa Cunilla, Santa Eufemia, muy bien recogida y documentada también arqueológicamente por Alberto León de la Universidad de Córdoba. Todavía presenta restos de la muralla, etcétera, etcétera. Vitros, Pedroche, no hay duda tampoco. Ubal, Ovejo, de Ovejo, si ha ido a Córdoba, todavía se mantiene ahí ese recinto cuadrangular hecho en tapia. Y luego, evidentemente, pues Córdoba, que sería la capital. Bueno, los territorios, evidentemente lo que he comentado, el de Aldrisi, que va desde la medina de Yapura, en Ébora, hacia Calatrava, que es el otro gran asentamiento importante que se fundará por Alderaván I. Calatrava, siguiendo el eje del curso del Guadiana, pasando por Mérida, ¿no? Y ahí donde Ibn Hawkal, que es un espía de los fatimíes que visitó Al-Ándalus a mediados del siglo X, pues lo va a recoger en su itinerario, ¿no? Y viene muy bien recogido esa serie de asentamientos que he ido comentando, ¿no? ¿Qué pasará con el territorio objeto del estudio, ¿no? Bajo la taifa toledana? Bueno, pues a partir de la caída del califato, que siempre se ha dicho que es el 1031, hay que decir que el califato cae en 1008 y se integra totalmente al Andalus. O sea, no tienen ya poder absolutamente los gobernadores nombrados desde Córdoba y cada uno se va a levantar en armas y va a crear su propio reino, ¿no? El que más nos interesa a nosotros es el de los Tasíes, con capital en Badajoz, que creará un extenso reino, ocupará casi buena parte del territorio portugués y Extremadura, y la taifa de los Banu Nildum en Toledo. De hecho, Toledo ejercerá presión sobre la taifa Aftasí. Se puede decir de las taifas más importantes, la Aftasí, la toledana y la sevillana de los abadíes, quizá la Aftasí sea la más pobre. Y la más pobre lo digo porque no son capaces apenas de emitir moneda y defender los territorios. Será la que pierda más territorio ya con Fernando I. Y entonces afectará también a la región que nos ocupa. Ya no dependerá, evidentemente, de la Cora de Mérida, que ha desaparecido, sino de la propia demarcación occidental de la Aftasía. Hay un vacío documental tremendo durante, a lo largo de todo el siglo XI y buena parte del siglo XII, hasta la llegada de los almohades, que como ustedes saben vienen del norte de África. Los almohadun son los unitarios, muy rigoristas con la ley islámica. De hecho, serán tan rigoristas que aquí en la población originaria de, en este caso andalusí, pues no lo aceptarán, ¿no? Tenían una concepción del Islam un poco, se puede decir que dura, para entendernos todo, y ejercieron un control férreo del territorio. Sí hay documentado en el asentamiento de Lares o el de Capilla esos reforzamientos importantes de las murallas. Esto lo hicieron muy bien en Montemolín, en Reina, en Mérida, en Badajoz sobre todo, en Cáceres, en otros asentamientos en alto, y dejaron una impronta tanto en el regadío como lo que voy a poner ahora, ¿no? Sí tendremos esa documentación de época almohade, también bastante sesgada, hasta la pérdida del territorio que tendrá lugar entre los años 1226 y 1227, pues ya evidentemente con esa algarada y con ese proyecto de reconquista bien definido, tanto por Alfonso IX, y a nosotros nos interesa más la figura de Fernando III, y con las órdenes militares que tuvieron un peso importantísimo en la región. Bueno, si hay una herencia notable de la presencia almohade en la región, son estos animales. Porque esto sí que está documentado que lo traen. La raza merina sí está documentada que procede del norte de África, concretamente de la zona del Medio Atlas. Esto va a tener una importancia tremenda no solamente en la región, en toda la economía ganadera de los reinos cristianos.
De hecho, la raza merina, concretamente esa lana, las arcas castellanas se verán repletas porque son las que comercializarán sobre todo con Flandes, con los ingleses y con los franceses. Tal es así que después de la Guerra de Independencia, no sé si lo sabéis, Fernando VII, tiene tan mala prensa, bueno, en esto también se cubrió de gloria, pues llegó a un acuerdo con el duque de Wellington que le daba todo el negocio de la venta de la lana merina por el resto del mundo. De hecho, donde más piezas se puede decir de oveja merina que hay en el resto del mundo, en el orbe, es en Escocia. Escocia tiene unos 5 millones de habitantes, pues hay 10 millones de cabezas de ganado de merino, y Australia. Pero los ingleses, bueno, ya sabéis cómo son, se reparten ellos a nivel económico, y nosotros pues perdimos bastante entero, ¿no? Perdimos ahí la capacidad de seguir manejando el negocio de la lana, de esta especie, digo, traída por los mamudíes a mediados del siglo XII. También está documentado por estas recientes intervenciones arqueológicas en algunos puntos de nuestra región, captación de agua subterránea, que son los canats, que son una serie de pozos que se hacen en la tierra, con una serie de lumbreras, etcétera, que están muy bien documentadas en la zona del Levante peninsular, también en la zona de Andalucía, y que aquí en la región pues está fatalmente recogido. Nosotros hemos hecho el primer estudio, que verá la luz ahora a finales de año, principios de año, y bueno, pues evidentemente la introducción de esta raza. A modo de conclusión, voy acabando, bueno, pues lo que ya he comentado, la escasez de la fuente historiográfica, tenemos que bregar con esa escasísima información, pero bueno, se puede sacar algo sobre lo documentado en ese periodo aquí en la región, concretamente lo que sería Esticlín, que tampoco se nos ha conservado el nombre. Cuando no viene recogido es porque la Cancillería Omeya no le prestaría interés. De hecho, no hay grandes construcciones, no hay grandes fortificaciones, no hay ciudades, que por eso se caracteriza el periodo islámico. Bueno, como digo, ahí es la cuenca media del Guadiana, constituida de una zona de sombra para arqueología medieval. Ahí, bueno, estamos en la lucha. Esto, como no sea cargo a proyectos, va a ser difícil. Tenemos los mejores ejemplos, tanto en Capilla, ahí partió el ejemplo del propio ayuntamiento y de una serie de intereses también de la Diputación. Tenemos el ejemplo de Albalat, en Romangordo, que eso ha sido un empeño tanto de la arqueóloga directora, Sofía, que os dio una charla el año pasado, como las distintas instituciones, en este caso por la Mancomunidad. También tienen allí la central nuclear de Almaraz, que ha aportado un dinero importante, y luego el CNRS francés, que es como el Consejo Superior de Investigaciones Científico Español, que también se ha volcado. Y ahora la Administración regional también ha aportado económicamente con un monto para seguir excavando. No sé si lo conocéis, Albalat es una medina bien recogida en la fuente, en la que se está excavando sistemáticamente. Ya llevamos 14 años, bueno, lleva en este caso Sofía y su equipo, con un equipo interdisciplinar que viene de varias universidades, y que es un proyecto a largo plazo y en el que, bueno, pues es la única manera de documentar estos espacios. Lo digo con el tiempo porque, bueno, aquí tenéis el cerro para ya desmentir que sea celta, a ver de qué periodo es, y que la única manera de documentarlo sería, primero con algunos pequeños sondeos para cerciorarnos a ver qué material tiene, y luego después con algún proyecto ya más en serio. Sí resulta esclarecedor por la serie de acontecimientos. Esto viene recogido en varias fuentes historiográficas, desde el siglo IX hasta el siglo XI, esos enfrentamientos casi perpetuos que hay entre muladíes y bereberes, y que busca refugio aquí en la zona, pues la zona más transitada, o sea, más transitada. Están las vías de comunicación y sobre todo las zonas más abruptas, las zonas donde pueden buscar refugio y que sea difícil por el Estado establecido en Córdoba controlarlo, ¿no? Bueno, pues simplemente para terminar también resulta significativo que estos territorios que pertenecieron históricamente durante el periodo romano y visigodo, estamos hablando de casi 1000 años, al territorio de la Bética, en este caso al convento hispalense, pues después de la presencia islámica, estamos hablando de 50 años después de esta llegada de los musulmanes, primero dependiera de la Cora de Mérida y posteriormente por la de Badajoz, y al cabo de los siglos pues
de Badajoz, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde nos podemos dar cuenta de ese cambio administrativo que hay bastante importante entre lo que había antes y un después, ¿no? Lo digo porque la historiografía más tradicional sigue defendiendo que no hubo cambio en los límites jurisdiccionales de épocas anteriores hasta la llegada de los musulmanes. Y bueno, ya para terminar, pues una frase aquí de un polígrafo muy conocido, Abu Umar ibn al-Bakr, que lo que viene a decir es que bueno, lo más importante es el estudio, seguir buscando los legajos, trabajando para buscar el conocimiento, muy por encima, como pone él, de la piedad y el martirio. Todo lo contrario a lo que está pasando hoy día en el mundo islámico, que vive en una edad media, si es que la tecnología de edad media nos puede dar esa visión de lo que está pasando ahora mismo allí, ¿no? Que han perdido todo ese periodo de clarividencia que tuvieron durante la etapa del Islam clásico, del siglo VIII al siglo XII, y están ahora viviendo pues, el peor momento de su historia. Y nada, espero no haber aburrido demasiado y muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta, duda, ¿Qué gusto se va a llevar Caldera? yo sé que el tema es arduo. Cuidado. Ahí hay una presa que está rota ya. Y según lo que estás explicando, los tubos de que salen de la presa eran de cerámica, eran una cosa así, unas 50, 60 centímetros. Eso puede ser de esa época. No lo creo, no lo creo. No lo creo porque los musulmanes cuando intervienen en el medio rural, cuando hacen estas captaciones, son galerías subterráneas. Son una galería subterránea que tienen sus dimensiones considerables, pueden tener incluso hasta 200, 300 metros, con una serie de aireaciones. Y estas galerías subterráneas están bien trabajadas, generalmente están trabajadas en el calizo. Y cuando no, cuando la tierra es más deleznable, lo que utilizan es ladrillo. Pero nunca utilizan este tipo de realización. La presa está hecha de piedra y está rota ya. Sí, sí, sí. Y luego yo digo, debajo de la presa sale un tubo. Sí, sí, Están sí, sí. enlazados uno con otro, son de 60 centímetros, por ahí, de grande. Eso habría que verlo. Pero vamos, lo mismo tiene 100 años, 150 años. Eso habría que verlo. En las ciudades sí aparece este ensamblamiento de tubos, ya sea por medio cerámico o por plomo. Por ejemplo, en Mérida lo tenemos muy bien documentado, pero de época romana. De época andalusí, está documentado en los palacios, por ejemplo en la Alhambra de Granada o en el Palacio de Honda, en Castellón, etcétera, etcétera. Pero este tipo de infraestructura de carácter rural, en el medio, en el campo se puede decir, que haya infraestructura de alquerías para la siembra y el ganado, no se suele ver. Pues nada, muchísimas gracias.